tardes, bienvenidos otra vez a su programa Psicologiando. En esta ocasión nos encontramos con el maestro Armando, que es el coordinador de la licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de México. Muy buenas tardes, coordinador. Buenas tardes. Bueno, es un gusto tenerlo en esta ocasión. Bueno, la idea de esto es que nos comparta un poquito acerca de su idea sobre la ética del psicólogo, qué es lo que le rige a usted. Bueno, ¿me podría como comentar más o menos para usted cuál es la idea o qué significa la ética? Son lineamientos que tenemos en nuestra profesión acorde a cómo podemos desarrollarnos con un consultante, con un usuario, porque no solamente se aplica a los aspectos clínicos, sino también organizacionales, sociales y en todas las áreas de desarrollo de la psicología en general, pero siempre se le liga más que nada al psicólogo clínico. Entonces este esquema moral que tiene el psicólogo acorde a su desarrollo profesional, o sea, que se maneje con lineamientos que le permitan seguir manteniéndose como un profesional. Ok, ¿usted cuál considera que son como las 3 normas esenciales dentro de la relación psicólogo-paciente, psicólogo, no sé, educativo con el estudiante, en la organización? Ok, número 1, la información, ¿no? Que toda la información trate de ser verídica por ambas partes, ¿no? Tanto el usuario tiene que comprometerse a decir información que es real, que es verdadera y comprobable además, y el terapeuta también se compromete del otro lado a entregar sus servicios profesionales con calidad, no hacer la minimización de sus servicios porque sea un caso fácil o que sea un caso que ya haya tenido experiencia en el desarrollo, sino continuar demostrando su profesionalidad en su servicio, ¿no? Por ejemplo, otra de las cuestiones es la relación paciente-terapeuta. Está prohibido que establezcamos una relación afectivo con el usuario, ¿no? Puede ser usuario como estudiante, puede ser usuario como paciente, puede ser usuario como cliente, o sea, lo tenemos prohibido porque afecta nuestro desarrollo profesional. Y obviamente el uso adecuado del lenguaje, ¿no? Siempre respetando la integridad del consultante sin agredir lo emocional físicamente. ¿Nos podría comentar o compartir alguna experiencia o bueno, no sé si ha tenido como esta circunstancia en la que tenga que lidiar con casos en los que se presenten dilemas éticos dentro de su práctica profesional? Bueno, la primera pregunta es, ¿solamente se dedica a la práctica psicológica en la educación o también es clínico o...? Me he desarrollado en psicología clínica, social, organizacional, educativa, o sea, principalmente, ¿no? Las demás áreas no he tenido tanto el gusto de desarrollarlas, las conozco, pero no las he desarrollado. Ok, bueno, en base a todas sus experiencias y todas las áreas en las que ya ha tenido como oportunidad de estar en práctica, ¿ha tenido alguna circunstancia en la que se ha topado con algún dilema ético que diga, ¿lo hago o no lo hago? O sea, mi ética como persona me dice esto, pero profesionalmente no lo puedo, no sé, ¿alguna situación así? Sí. Hace años había un caso, una consultante muy guapa, ella venía por un tratamiento general, o sea, yo daba la intervención social con ella. Y sí se me figuraba guapa, pero hasta eso, ¿no? Hasta ahí nada más, punto. Empezó a desarrollarse la sesión y ella comenzó a manifestar atracción hacia mi persona. Cuando yo noté esto, consideré el momento y oportuno reportarlo a mi jefa, de manera inmediata, ¿sabes qué? Está pasando esto, considero oportuno que suelte el caso. No lo considero viable sostenerlo porque se está interponiendo ahí cuestiones personales mías. Entonces, tuve que cancelar el caso y tuvimos que referirlo con otra persona, por ejemplo. Ok, y dentro de en esta situación, digo, no sé, ya como que la canalizó a alguien más, ¿no? Uh-huh. ¿Y salir con ella? Ajá, se dio como la oportunidad de establecer como la relación. Digo, porque los maestros nos como que nos dicen así de, bueno, si hay como atracción sexual o emocional dentro con tu paciente y tú lo canalizas y tienes como, ya eres consciente de que no lo vas a ver como... Ya no nos dicen que hay después. Exacto,
sea, y es como de, pues bueno, aquí podemos echar el cafecito, podemos ir a cenar, al cine, algo así. El código ético marca que una vez que has hecho esta canalización o referencia, tiene que pasar mínimo 2 años para poder entrar en una relación con la persona. Ok. Eso lo marca el código ético. ¿Y cuánto lleva? De ese caso ya hasta 3, te puedo decir. Entonces se pueden poner el cafecito. Sí, pero ya después de 2 años como que sueltas el caso. Ya pierde la magia. Se pierde la magia en ese sentido. Este sex appeal. Y se tiene que justificar. Pasan 2 años y ya voy a comenzar la relación, suponiendo que tú eres el consultante, pasan 2 años, ya vamos a comenzar una relación, punto. Yo tengo que avisar a un colega y a mi terapeuta de que voy a entrar en una relación con una ex usuaria a la cual yo no le terminé de dar un proceso y más que tuve cierto número de sesiones, y entonces se puede comenzar a tener la relación. Pero estoy de acuerdo que esos lineamientos llegan a ser como un poco irreales, porque al momento de que tienes como esta atracción, este sentimiento con alguien, es muy difícil decir, bueno, porque mi código ético dice que tengo que esperar 2 años, hola, muchas gracias, te veo en 2 años, te busco y salimos. O sea, yo considero que no es tan fácil que se pueda llevar a cabo, o sea, se cumpla con esos lineamientos, ¿no? Digo, al final somos seres humanos y tenemos como nuestra parte instintiva, que muchas veces nos llega a regir, ¿no? Que nos gana, y en esta parte de decir, pues bueno, ya no te doy consulta, vamos, ¿no? No sé. Mira, el problema es que es como el alcohol. Ya, probaste una cerveza. No vuelves a tomar una cerveza. Pues es una vez, ¿no? Dices, ya la probé una vez, ya se sació las ganas. Ajá. ¿Cómo evitas controlarlo subsecuentemente? Lo mismo pasa, es tener que canalizar esos sentimientos, esas pulsiones, para evitar que llegue a pasar con otros consultantes. Es normal que de pronto llegue a generar contratransferencia, ¿no? En un consultante. Eso es normal y creo que todos los terapeutas en algún momento lo vivimos. Incluso como profesionales de otras áreas de psicología, ¿no? Educativo, organizacional. Ya, te gusta un usuario, punto. O tienes una contratransferencia con el usuario. Pero eres capaz de controlar esas circunstancias y les estás dando un seguimiento con un terapeuta, es viable mantener el desarrollo profesional. Pero la cuestión afectiva se vuelve un tanto confusa. Que de pronto es, yo me gustó esta paciente, y llega otra, pues ya me gustó esta otra paciente, pues ya llegó, pues ahora voy a estar acostando con todas las pacientes que me gustan. O sea, y voy a dejar de dar terapia por empezar a tener relaciones con cada paciente que me llegue a gustar. O sea, la idea es evitar llegar a esos extremos. Entonces, sí, para eso son los lineamientos, para evitar caer en esas controversias. Ok. Me podría, bueno, creo que dentro de su práctica, como mencionó, ha estado en tantos ámbitos. Me gustaría saber si usted tiene como, o considera alguna norma ética que sea como la más importante, la que usted rija y que diga, esta sí, no la voy a quebrantar nunca, ¿no? O sea, es como mi mantra, ¿vale? No sé si me explico. Yo creo que justamente esta, la de no salir con un usuario, ¿no? Respetar puedo identificar que un usuario me atraiga o que identifique ciertas cosas de mi persona en ella o de mi propia historia en su desarrollo en la consulta. Y las puedo trabajar con un terapeuta, ya lo he tenido antes. Entonces, ¿sabes qué? Esta paciente me recordó esto y esto, y como que siento cierta cercanía. A lo mejor no atracción, pero cercanía. Pero ya en la cuestión de atracción, o sea, de que verdaderamente me empieza a gustar, en que me empieza a generar sentimientos, todo lo desarrollado por una atracción sexual también, es cuando cancelo el servicio y lo remito a alguien más. Yo no puedo y no estoy a favor de aquellos que terminan, comienzan a andar con una paciente, ¿no? Entonces hay que tener un tiempo de espera, porque conocemos el punto más vulnerable de la persona. Entonces es como también muy ventajoso y muy aprovechable, porque vienen, se abren con nosotros y obviamente sí generamos ese resguardo, el respaldo emocional, y puede darse una relación, o sea, definitivo, pero ¿bajo qué circunstancias? Es ficticio, porque no es una relación estándar.
Sí, claro, porque al final de cuentas es como moldear a la persona a lo que tú quieres que sea y no lo que realmente es, ¿no? Exactamente. Entonces conoces sus debilidades, vulnerabilidades y ya no es una relación natural. O sea, a mí me gusta de pronto, ¿no? Pues te encontré en la calle y un día coincidimos y volvemos a coincidir. Oye, te invito a una tacita de café. O sea, ese desarrollo es muy bonito en una relación y es como natural. Pero ya en otras circunstancias así se vuelve confuso, puede generarle conflicto al terapeuta o al psicólogo o al usuario también. Y además, ¿en qué calidad de servicio entra? Porque imagínate que tú dijeras a tu familia, pues ya tengo novio. Ay, ¿qué se dedica? Pues es psicólogo. Es como de hecho era mi terapeuta, ¿no? O te preguntan, oye, ¿cómo conociste a tu novio? Bueno, es que empecé a ir a terapia con él. ¡Wow! ¡Qué incómodo! Y qué fuerte. Y qué falta de ética del psicólogo, ¿no? Entonces, Sí. Claro. diferente de, ¿sabes qué? Pues es que fui con un proceso con él, dejamos de vernos y en otro momento, en otra circunstancia, volvimos a coincidir, empezamos a salir, pero ya es diferente. Sí, claro. Entonces, yo consideraría casi ley y le aplico en mi persona, es eso. O sea, si te atrae a alguien, cuando ya no lo controles, canalízalo, deja pasar un tiempo, a lo mejor no 2 años, pero un tiempo prudente en el que se esclarezcan las cosas y verifique si no nada más fue por la interacción del momento, sino que verdaderamente hay otros sentimientos. Órale, va, tampoco los negamos, pero que se deje pasar el tiempo adecuado para disipar esas dudas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con esto damos fin a nuestro programa el día de hoy. Le agradezco muchísimo, maestro Armando. La verdad, sus aportaciones fueron muy buenas. Me gustó como mucho como nos explicó de manera tan sencilla todo este ámbito de la ética y pues... Maestro. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, estamos aquí con la maestra Janet Martínez Mora. Le vamos a hacer unas breves preguntas sobre la ética y la psicología. Así no se preocupe, no hay respuestas malas, como dicen ustedes los psicólogos. Entonces vamos a comenzar con la primera, que es, ¿crees que la ética es necesaria en la psicología? Sí, yo creo que es de las bases o las raíces en psicología y no solamente en psicología, sino yo creo que la ética humana para tratar a otro ser humano. Creo que trabajamos con las partes más sensibles del ser humano, que son sus emociones, sus sentimientos, su sistema familiar. Entonces, como decía un autor, al tratar con otro ser humano hay que tratar desde su alma humana, hay que tratar de ay, espera, ya perdí. Ya mismo. Creo que es muy importante que al tratar con otra persona tratemos desde esta parte humana con el otro, tratar de entender al otro como alguien que tratar de hacer un encuentro con el otro, como decía Carl Rogers. Entonces creo que esa sería la parte más importante y medular de la psicología. Ok, qué bonito. ¿Y me podría mencionar 3 normas que consideres primordiales en la relación de psicólogo-paciente? 3 normas que tú dices, cada psicólogo que esté ejerciendo necesita por lo menos tener estas 3 como pilares. ¿Cuáles serían? La primera sería la confidencialidad. En el caso de nosotros, trabajamos con otros profesionales, ya sea en el ámbito clínico, educativo, social. Un ejemplo, ahorita en la escuela en la que yo estoy en la parte educativa, entonces llevo casos con alumnos que me refieren por dificultades atencionales, emocionales, cognitivas, y a veces los maestros son quienes necesitan esta retroalimentación. Entonces es importante respetar la confidencialidad del alumno, de que lo que me dice no lo voy a ventilar directamente con el docente, pero sí hacerle saber que voy a referirle cosas que son necesarias o como de manera general para el manejo del docente con el alumno en clase. Entonces, igual con los padres, por ejemplo, la confidencialidad es muy importante. He escuchado que muchos usuarios, en este caso, por ejemplo, más niños y adolescentes, dicen, yo ya no quiero ir con la psicóloga porque fue y le dijo a mis papás lo que me pasaba, o fue y le dijo cómo me sentía, y yo ya no creo en los psicólogos. Y muchas veces esta falta de creer en los psicólogos tiene que ver también con cómo se ha ejercido la praxis en psicología. Y es importante también aclarar que solo ante situaciones delicadas como un intento suicida o situaciones en las que
la integridad física o emocional de una o de otra parte se vea en riesgo, es ahí cuando se rompe este código de confidencialidad. Ok, perfecto. Entonces tenemos como confidencialidad. ¿Qué otra pondrías también? Pondría también en la supervisión constante de casos clínicos que menciona el Código Ético del Psicólogo. Muchos psicólogos creen que saliendo ya van a dar psicoterapia o ya hacen intervenciones. Entonces sí es importante siempre que el psicólogo se actualice, que el psicólogo se mantenga supervisado, que lleva un proceso también personal de psicoterapia. Perfecto. Entonces, esos serían otros puntos importantes también. Y ya como la última norma. Sería, yo creo que no juzgar, sería, aunque no entra como dentro de una norma del psicólogo, pero sí hace mucho hincapié a la hora de la devolución de los resultados, en el que no podemos etiquetar o diagnosticar en el sentido de eres depresivo o tienes ansiedad, sino tratar de ayudar al otro a poder entender qué es lo que le está pasando, Claro. quitando estas etiquetas o colocándosela al otro. Entonces yo creo que sería otro punto importante. Okay. Sí, supongo que bueno, en la profesión dentro del psicólogo se debe de tener mucho tacto para estas cuestiones, Exacto. ¿no? Porque, bueno, para todos los que nos ven, pues juzgar está mal, ¿no? El prejuzgar, todo eso, pero sí, como un psicólogo ya es algo más, bueno, lo tienes que hacer en tu labor, ¿no? Día a día, tienes que llevar esa práctica. Entonces sí, creo que esa es una norma muy importante y que a lo mejor no todos llevan a cabo. Y bueno, sobre el código ético del psicólogo, ¿qué tanto lo conoces? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Más o menos? Porque nos lo hacen leer de repente a veces en alguna clase de psicología, ¿no? Pero a lo mejor me lo aprendo para el examen y ya después del examen ya no tengo ni la más remota idea, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esto? ¿Conocer todo el código, una parte? ¿Qué crees? Yo creo que es algo que necesitamos conocer. Sí lo he revisado, lo he leído en la carrera, después cuando he tenido alguna duda, sé que ahí me voy, puedo checarlo, pero creo que a lo mejor no memorizarlo como tal, como para la clase, pero sí saber que es una guía, que nos va a apoyar en momentos en los que podamos estar atorados o tengamos dificultad en algún caso, porque finalmente creo que esto nos ha, digamos, se ha estudiado a partir de la praxis que ejercen varios psicólogos y nos ayuda a tener una idea de cómo intervenir o de cómo guiarnos cuando tengamos un caso de dificultad. En el caso, cuando me llegó, por ejemplo, un paciente con intento suicida y ya en esta parte yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Claro. Es aquí cuando he de romper el código de confidencialidad y a la vez cómo lo voy a abordar con el usuario. Sí, muchos no lo hacen por miedo, ¿no? Podría ser. Exacto. Dicen, no sé qué hacer. Y esta parte también ética de saber si eres capaz de llevar un caso, que eso no te lo va a decir el código del psicólogo, pero sí el que nosotros podamos identificar si tenemos las herramientas, tanto cognitivas, emocionales, de preparación, para intervenir con un caso. Okay. Entonces eso también es primordial. Sí, libro primordial para todos los psicólogos en la biblioteca, ¿eh? Okay. ¿Ha tenido que lidiar con casos en los que se presenten algún dilema ético o moral? ¿Alguna situación? Como tal, dilemas éticos dentro de la profesión, no me ha tocado, pero sí he sabido de casos en los que, por ejemplo, una compañera que fue docente también tuvo que lidiar un poco con un alumno que quería, como de alguna forma, tener una calificación, digamos, no que él haya obtenido. Y se movió a través de ciertas autoridades y demás, como para poder a ella quitarla. Y sí, tuvo muchos problemas. El alumno. Una demanda, el alumno. Entonces, a mí no me tocó directamente, pero sí he escuchado muchos casos. Otra de una psiquiatra también que trabajaba con algunos usuarios y otros le decían, no, es que ella no está ejerciendo bien su práctica, deberías demandarla, y se metió como en muchas dificultades, justamente porque los demás le decían a sus usuarios, ella no te da el medicamento, no hace lo que tienes que hacer, la forma que te tiene que atender, y bueno, o sea, sí, casos de este tipo sí he escuchado, o de psicólogos que de alguna forma terminan andando con sus usuarios y esto termina la relación de pareja, por ejemplo, y la psicóloga termina relacionándose con el esposo, por ejemplo, ¿no? Cosas de este tipo. Digo, a mí no me ha tocado enfrentarme a un dilema ético hasta ahora, pero sí me ha tocado escuchar. Pero se ha tocado escuchar. Sí.
¿Cómo vive la ética un psicólogo en el campo profesional de la psicología clínica? Yo creo que es algo que se necesita trabajar mucho en el día a día. ¿Cómo lo vive uno? Pues yo creo que a partir de tus valores, a partir de la honestidad que tú tengas con tu usuario, en el sentido desde que, por ejemplo, yo en la práctica clínica, les comento este caso de la persona que me llegó con intento suicida, y dije, aquí se requiere mucho el apoyo familiar, porque él ya había agarrado una cuerda y ya la había preparado, había pensado si le dejaba una carta póstuma a sus papás, y él dice que, pues, digamos, en cualquier oportunidad que tenía, él iba a cometer el suicidio. Y los papás ya sospechaban, porque me dicen que habían encontrado la cuerda, es algo que él no sabía, que los papás ya habían encontrado la cuerda, y entonces yo le dije a él que para mí era importante escucharlo, pero que, y que era importante que trabajáramos qué fue lo que lo llevó a este intento suicida, que no le iba a decir no lo hagas si lo haces, sino que él finalmente iba a tomar su decisión, pero que primero analizáramos qué fue lo que lo llevó a, y que él pudiera conocer otras alternativas a ciertas dificultades que él presentaba. Él terminó su relación de pareja y a partir de ahí fue cuando incurrió con este acto suicida. Y le dije que era importante que por esta parte ética le comentara a sus papás, que ellos estuvieran enterados porque estaba de por medio de su vida. Al principio no le pareció, se molestó y como que no estaba muy de acuerdo, pero accedió. Entonces ya cuando lo platiqué con los papás, también observé que mucha de la dinámica familiar pues era de aislarlo. No había mucha comunicación, no había mucha convivencia. ¿Usted fue quien pues, le comunicó? Perdón. Sí, entonces yo le dije a los papás, le pregunté si él quería estar presente y me dijo que no quería, y le dije que iba a trabajar con ellos también, ¿no? Como para que ellos pudieran ser una fuente de apoyo. Trabajé con los papás, les retroalimenté, no le dije específicamente lo que él me dijo de sus dificultades en la relación de pareja o cuándo lo hizo, cómo lo hizo, pero sí el riesgo como tal, ¿no? Y el cuidado que ellos tendrían que tener como papás al estar al cuidado de su hijo. ¿Cree que eso aquí en México se dé mucho? Este cuidado que usted tuvo, por ejemplo, para informarle a los papás para que no ocurriera una desgracia. ¿Cree que aquí en México se trabaja mucho con eso, se ha dejado de lado? Pues yo creo que a mí me ha tocado ver las dos partes, ¿no? En mis colegas me ha tocado ver algunos psicólogos que lo dejan de lado, que hacen caso omiso de esta parte ética, que de repente son más como los verdugos de los padres o de los mismos usuarios. Juzgan aquí. Juzgan, ¿no? Esta parte. Y o el psicólogo que tiene la verdad o la potestad, o que cuando hay un conflicto con un usuario se lo toman a personal, por ejemplo, ¿no? Y pueden tener comentarios hirientes hacia sus usuarios. O por otro lado también me ha tocado ver profesionistas muy íntegros que han que a través de su persona, no solo de sus conocimientos, sino a través de su persona, han ayudado a otros a poder, digamos, sanar esta parte emocional, familiar. Entonces, creo que hace falta en México poco más de conocimiento, sobre todo en la parte legal, porque a veces creo que nosotros nos enseñan mucho esto, el código ético y demás, pero ¿qué pasa cuando ¿no? Tengo un usuario que se quiere suicidar? O cuando llegan y te dicen, apóyame en lo que tiene que ver con cuestiones de patria potestad de los hijos o cuestiones legales. Y creo que como psicólogos necesitamos saber un poco más al respecto, porque tampoco hay mucha preparación. Entonces creo que sí está a lo mejor muy en pañales la ética en psicología, porque sí se requiere incluso ciertos lineamientos que nos ayuden a cómo ejercerla en organizacional, en educativa, cuyas necesidades son más específicas, a lo mejor un poco más, que tiene que ver más con los contextos. Tú dices. Bueno, pues esa fue la entrevista con la maestra Janet y nos quedamos con 3 puntos. Hola, estamos de regreso con la maestra Mara. Le voy a hacer algunas preguntas muy básicas, no es para que se estrese. Voy a empezar con la primera, que es como la primordial, y es que si crees que la ética es necesaria para la psicología. Muchísimo, pues es la base de cómo regularnos como profesionistas en el área de la salud.
Creo que si en la ética haríamos mal uso incluso de lo que está de forma correcta o incorrecta, ¿no? Como que no habría una línea que seguir, entonces podríamos hacer muchas, una palabra, intransigencias en nuestra labor, ¿no? Y que pueden perjudicar al otro. Cosas incorrectas. Sí, por supuesto. Mencióname 3 normas que consideres primordiales en esta onda de la relación de psicólogo-paciente. Pues bueno, creo que yo considero dentro de estas 3 el cortar este vínculo de paciente-terapeuta, ¿no? En esto que conocemos contratransferencia y contratransferencia. Creo que es algo que dentro de la profesión tenemos que cuidar mucho y tener como antenitas, estar muy pendiente a esta relación, que muchas veces no es que se provoque, ¿no? Pero puede llegar a otros niveles si no se tienen las precauciones pertinentes, ¿no? Otra podría ser la de divulgar la información que de forma confidencial te ha dado el paciente sin ningún motivo, ¿no? Aparente, sino divulgarlo como si fuera algo ocasional. Eso para mí creo que no está bien. Y otra que creo que es también muy, muy importante es la de... ya se me olvidó, ya la acabé. Creo que el no prepararse de forma adecuada y seguir interviniendo a un paciente que ya no eres capaz como profesionista, porque nosotros conocemos nuestros límites, y no derivarlo, y por el hecho de quedarte con él, creo que es una de las cuestiones que no está bien, que no creo, que a veces por el ego profesional cuesta mucho derivarlo, ¿no? Porque es un cliente finalmente, ¿no? Y es un recurso. Entonces eso para mí es importante. Ok, cuéntame si te has encontrado en un dilema ético en esto de tu práctica profesional, que es bastante amplio. Pues sí tuve, quizás yo no, pero sí me tocó estar como viéndolo muy de cerca. Yo tenía una directora que sabiendo que uno de sus profesores estaba saliendo con una de sus estudiantes, y bueno, en la escuela pues algo no se permitía, ¿no? Entonces lo permitió, ¿no? Entonces cuando esto sale a la luz o se divulga, los papás por supuesto enojadísimos. La maestra, lejos de hablar con el maestro de que la situación es la incorrecta o no la más viable, no en la escuela y no en este momento, lo dejó, ¿no? Y no habló ni con él, y bueno, el problema creció. Y tanto que, bueno, pues la directora, al no haber hecho su función de haber puesto un alto, un límite a este tipo de relación, pues dejó el puesto, ¿no? Por obvias razones, por quererlo defender, tapar la situación y no afrontarla de forma correcta, ¿no? ¿Los papás qué hicieron? Los papás hicieron la demanda a la escuela, y por eso es que pues, la directora tuvo que salir, ¿no? O sea, no se pudo manejar. ¿Tú tienes alguna norma que sea como básica en esto de tu práctica profesional? O sea, que digas, esta norma es la que siempre utilizo y voy a seguir utilizando porque es para mí la más importante. Creo que son varias. Creo que esta confianza que las personas te depositan a ti, estás en una línea así como que, ¿hasta qué punto yo puedo compartir la información? Yo trabajo en otra escuela y a veces esta información tiene que ser como pues sabida por los jefes por la gravedad de la situación o por los mismos padres, ¿no? Entonces, ¿qué tanto yo siempre entro en este dilema? ¿Qué tanto yo puedo dar la información a los papás porque la persona está en peligro y de que todo lo que me ha dicho la persona, ¿no? Es como cuidar siempre mucho qué les digo y como qué puntos son los que se deben de atacar. Creo que el cuidado de la información para mí es como muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas con adolescentes. ¿Cómo le haces para que el adolescente se pueda abrir contigo, pero el adolescente sabe que tú no le vas a ir a contar a esos papás que son los que le están en constante como reglas de que no? ¿Cómo le haces para saber qué vas a decirle a ellos y que te quedas callada? O sea, algo que pasa dentro de la entrevista y
todo momento es el encuadre que tú haces con ellos, ¿no? Para mí es muy importante decirles qué sí está permitido y qué no. A pesar de que se hablen cosas, ¿no? Si yo veo que el adolescente está en peligro de muerte, pues por supuesto que tengo que decirlo y se lo hago saber, ¿no? Y al momento, antes de hablar con los papás, le pido autorización, tengo que abrirlo por tu seguridad, porque estás en peligro, porque ya no está bien lo que estás haciendo, porque necesitamos intervenirlo, porque si tú no lo haces, te vas a hundir más, ¿no? Entonces, en esta parte de convencimiento, creo que es una de las maneras que a mí en lo particular, en lo profesional, me ha ayudado mucho. Sí lo cuido mucho la información que les digo ya a los papás, pero por ejemplo, es que de casos, bueno, hay un chorro, ¿no? Pero, por ejemplo, tuve un caso de una chica que tenía problemas de suicidas y resulta que empezaba a poner, como postear todos los, me voy a suicidar, ¿no? Y todo sacado de esta serie de 13 razones, así como muy de película, ¿no? Entonces, sus amigos fueron los que denunciaron a la chica, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con ella, salen otras cosas a la luz, ¿no? Entre ellos su identidad sexual, que era la que más les preocupaba, o le preocupaba a ella no decirlo, no abrirlo, no nada. Entonces, cuando llegan los papás, primero le dije, oye, tengo que hablar porque esto ya no está bien, tú estás en peligro por ti misma, o sea, tú ya no eres segura ni para ti. Entonces necesito divulgar esto. Entonces, en ese ejemplo, ¿no? Fue como, bueno, pues ahora le acepto, pero siempre y cuando estés conmigo, ¿no? Casi Sí, para o sea, decir. que estés al lado de mí para protegerme en cualquier caso de cómo, es que no se sabe cómo vayan a actuar los papás. No, por supuesto que los papás súper enojados, ¿por qué no se dijo? O sea, como esta parte de enojo hacia ti, de que ¿por qué tú, no? Me enteré de los niños, le digo, pues sí, que igual nos enteramos, ¿no? Pero ya nos enteramos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, sí es bien complejo hasta qué punto tu información tú la puedes compartir, pero para mí es muy claro que si la persona está en peligro de muerte, tengo que denunciarlo. O sea, y sí cuidarlo, siempre cuidando lo que no puedo decir, no solo lo más importante para atacarlo, ¿no? Ok, bueno, estuvo súper interesante esta plática que me quedé pensando en esto de el decir la información o quedarme callada para estar bien con mi paciente, porque pierdes esa objetividad, ¿no? Objetividad ante todo, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco por contestarme rápido estas preguntas y por darme un poco de tu tiempo. Y estamos de regreso. Yes. ¿Ya? Ya. Ay, lo editas.